Samán Estéreo en Sabana Larga. Llega el Facebook Live de Caracol Tropicana 106.3. Dicho esto, nos vamos a la Sala Zoom con más invitados, Yesenia. Claro que sí, 8 de la mañana, 39 minutos. Matilde, ¿cuál es como su deseo reprimido más grande que tiene? Eso que usted siempre ha querido hacer y que por algún motivo no ha podido hacerlo. Sinceramente, y no es porque estemos en el tema con nuestro siguiente invitado, pero viajar mucho, conocer sobre todo toda la parte de Europa. Eso todavía no lo he podido hacer y realmente lo deseo con todo el corazón. Y de pronto muchas veces uno se cohíbe de ese tipo de cosas porque siempre quiere estar con un turismo 5 estrellas y pagarse lo más y todo ese tema, y mientras empieza a ahorrar para hacer eso, pues puede perder un tiempo. Pues nuestro siguiente invitado un día dijo: voy a renunciar a mi trabajo y me voy de viaje por el mundo. Estuvo 1.310 días fuera de su casa y haciendo lo que más quería, que era viajar en ese momento. Desde Yopal saludamos en Medellín a Santiago Trujillo. Santiago, buenos días. Muy buenos días para todos, muy feliz de estar con ustedes para compartir un poco de mis experiencias. Bueno, Santiago, ¿y cómo fue el tema? ¿Por qué motivo renunciar? Porque a veces uno dice, creo que es la parte más difícil, salir uno de la zona de confort y decir, bueno, tengo mi trabajo, gano mi sueldo, mensualmente me llega tanto dinero, tengo mi casa, mis comodidades, y decir uno, me voy por el mundo a mirar a ver qué hago, aventurar. Porque, ¿cómo se da ese tema como tal, Santiago? Pues fue un deseo que siempre he tenido desde que estaba en el colegio, cuando escuché, digamos, a unos compañeros que se fueron de intercambio y demás. Entonces siempre tenía esa curiosidad de explorar, de salir al parque, montarme en los árboles y demás. Y llegó un momento en que sentí que ya todo estaba listo, que había postergado demasiado mi decisión y que ya era un momento de tener más tiempo que dinero. Entonces tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y arrancar a darle una vuelta al mundo. Y bueno, Santiago, sin una fecha específica de retorno, y terminaron siendo 1.310 días en total hasta que regresé y decidí finalizar. Qué pena, Matilde. No te preocupes. Bueno, pero, o sea, no tenías fecha de salida, pero sí tenías claro para dónde querías arrancar primero. O sea, ¿te marcaste una ruta o fue como a donde caiga primero? No importa. Voy a lanzar un dado y a un mapamundi a donde caiga. No, me marqué una ruta. Como colombianos, pues tenemos que planear muy bien las cosas porque necesitamos muchos permisos y demás. Y entre mejor planees, más eficiente puede ser tu recorrido. Entonces, yo tenía el sueño de conocer Nueva Zelanda. Entonces fue un destino como que fue mi norte principal, y aparte de eso era el destino más lejano que tenemos nosotros en Colombia. Entonces por eso me motivé mucho y organicé todo para arrancar por Nueva Zelanda y Australia. Tenía una fecha definida de salida, pero una fecha de regreso incierta. No sabía cuánto me iba a demorar, si me iba a gustar, si no me iba a gustar, si me iba a cansar al año o a los 6 meses. Entonces todo fue un proceso que se fue dando y terminó siendo muy feliz. Bueno, 3 años y medio viajando más o menos con esos 1.310 días, Santiago. ¿Qué fue o cuál es ese recuerdo que tienes de pronto por lo emotivo o por lo doloroso, no sabemos, o por la aventura que se generó, que siempre está como presente en tu mente? Pues hay muchos momentos, o sea, siempre hay algo nuevo que se me viene a la cabeza cuando me hacen esa pregunta. Pues digamos, en este momento me recuerdo un encuentro muy bonito que tuve con un rinoceronte en la India, en el borde con Nepal, y estaba caminando por un sendero después de haber visto unos rinocerontes que estaban como luchando entre sí en el agua, y venía regresando con una compañera y vemos un rinoceronte en el sendero que teníamos que pasar. Entonces ese momento de encontrarse, uno de respetar al animal, de guardar la distancia, de observarlo, de la tranquilidad que ellos tenían, porque era un rinoceronte bebé, por eso estaba incluso más tranquilo. Y pues ese es uno de los tantos momentos que son maravillosos durante esta experiencia. Entonces, Santiago, y bueno, y el tema de los recursos, o sea, ¿cómo puede manejar uno el dinero? Sobre todo si no sabe cuándo es el tiempo, cuándo es la fecha de retorno, pues en cuánto tiempo va a retornar uno. Exacto, eso es muy importante. Ahí, digamos, he sido muy juicioso, digamos, ahorrando. Entonces uno es de pronto ser más eficiente con las inversiones, pensar no despilfarrar el dinero y demás, porque tenía muy claro que yo quería el dinero sobre todo para viajar.
Entonces fue como un ahorro que fui haciendo paulatinamente. No es tan importante definir exactamente el monto que, es que tengo que tener tanto, es más empezar a disfrutar de una manera simple de las cosas de la vida y a no necesitar mucho. Entonces, digamos, yo voy a lanzar un libro próximamente y en el libro cuento como muchos detalles de cómo fue todo ese proceso de planeación. Regularmente y eso ocurre, especialmente con los colombianos, es que conseguimos el viaje para la primera etapa, la plata para el viaje de la primera etapa, y ahí intentamos trabajar en algo o hacer algo para conseguir el dinero para el siguiente viaje. ¿Le ocurrió eso a usted? Sí, hay muchas maneras. Digamos, yo cuando salí pensaba en eso, estaba dispuesto a si necesitaba trabajar, lo haría, o a encontrar las formas de hacer un voluntariado o ayudar, hacer intercambio en casas y demás. Entonces siempre buscaba esas oportunidades, pero también pensaba que iba a ser muy eficiente, digamos, en mi manera de viajar. Entonces por eso me fui de mochilero guerreándola y de esa manera incluso conocía mucho más los países y la cultura del país como tal, no solo la parte turística, sino todo el esquema que tiene un país. Entonces fue muy bonito todo ese procedimiento. Santiago, pero digamos, uno llega a un país desconocido, si a veces uno no consigue trabajo en el país de uno, mucho menos en un lugar desconocido, de pronto algún tip si nos puedes regalar. Cuando uno llega a un sitio de esos, ¿qué es lo primero que debería hacer para saber, digamos, cómo poder buscar un empleo, además temporal, porque seguramente no estuviste en los sitios mucho tiempo, sino fue itinerante ese viaje? Sí, ahí normalmente hay que tener en cuenta que cuando uno viaja, pues igual normalmente sale, dependiendo de qué tipo de visa con la que salgas. Entonces, si es con visa de turismo, teóricamente no deberíamos trabajar, no está permitido. Entonces, yo tampoco quería tener problemas con el gobierno y cerrarme alguna puerta porque quería viajar por muchos países. Entonces, lo mejor en ese sentido, si uno quiere economizar o buscar alternativas, es buscar redes digamos, de hospedaje, o ofrecerse en voluntariados, o buscar cómo contactar con personas locales para ofrecer sus servicios a cambio de alimentación o a cambio de hospedaje, y de esa manera tú economizas en dinero, pero estás respetando también las normas porque no estás recibiendo un ingreso en dinero, o sea que no estás trabajando, sino que estás haciendo un intercambio, como una especie de trueque. Y por ejemplo, en tu caso, ¿qué tipo de trabajos o intercambios, para llamarlo de alguna manera, realizaste? Yo, digamos, estuve en una iglesia, en un voluntariado en Taiwán. En esa iglesia estuve unos 15 días y estaba con una comunidad que hacía reciclaje. Entonces, hacíamos unas labores de reciclaje, separación de componentes. Había otra parte donde hacíamos escobas. Había otra parte donde separábamos las donaciones de libros y demás para ser distribuidas en las bibliotecas del país y demás. Entonces ese es uno de los ejemplos de trabajo que llegué a realizar. Santiago, el idioma, que es tan importantísimo. Todo aquel, yo creo que de los que te están escuchando que dirán como, uy, qué tan bacano ahorita que se acabe todo este problema de la cuarentena, la pandemia, de todo esto que estamos pasando. Qué rico ir a hacer lo que hizo Santiago y aventurarme, pero ¿y el idioma? Por lo menos deben tener esa base, ¿cierto? Sí, el idioma es muy importante. Si sabes el idioma, te conectas mucho mejor con la gente y puedes conversar y conocer mucho más de la cultura. El inglés ayuda bastante en muchas partes, pero a la hora de la verdad es como cuando estábamos niños. Uno encuentra la forma de comunicarse así no hable. Entonces esa es la parte bonita. Si tú aprendes a confiar en ti y a ser expresivo, te vas a hacer entender y vas a encontrar la forma, y tú aprendes a ponerle mucho cuidado a las personas cuando están hablando y entiendes, sin darse cuenta, estás entendiendo de qué están hablando. Entonces eso también es muy bonito. ¿Cuántos países visitaste, Santiago? En este viaje fueron 65 países, pero en total llevo 86 países explorados. Entonces, 86 países. Bueno, esa invitación que hacemos desde el Destape en Caracol Tropicana, no esperar ese turismo de 5 estrellas, porque si no, nunca vamos a hacer nada. Lo importante es arrancar y después seguramente como Santiago, pues bueno, ya iremos explorando más mundos, porque más mundos. Estábamos hablando al principio de esta entrevista del turismo espacial. Seguramente más países,
y le queda a uno las ganas, ¿cierto, Santiago? O sea, uno termina un viaje y empieza a ahorrar para el otro y así sucesivamente. Sí, así es. Yo todavía tengo muchos países que quiero conocer, quiero motivar a mucha gente a que conozca más países, a que vayamos juntos a conocer más países, a que se motiven a viajar a través de la lectura. Hay muchas formas de viajar, entonces también ahí aprovecho y les hago la invitación para que viajen a través, digamos, del libro que lanzo este viernes, hashtag me lo contó un viajero, de que me sigan en redes sociales Santi Viaja Simplemente, en Facebook o Instagram me encuentran así. Y que sigan soñando y que piensen en muchas posibilidades que hay de viajar. O sea, incluso con esta situación que nos agobia o que tenemos en el país, es una manera de hacer un viaje interior. Entonces eso también es muy bonito, es de pensar en grande, seguir soñando y ahora es una oportunidad grandísima para conocer muy bien el lugar donde vivimos. Yo siempre fui muy convencido, incluso cuando empecé a viajar por Colombia. Entonces esto es una oportunidad muy bonita para que exploremos Colombia, para que conozcamos la casa, para que exploremos alrededor. O sea, no tenemos que irnos muy lejos para ver cosas maravillosas. Y Colombia, después de recorrer 86 países, les puedo confirmar que es uno de los destinos más bonitos del mundo. Entonces, para que valoremos eso y para que aprovechemos eso que tenemos. Conozcamos primero la casa, es ese consejo que nos da don Santiago Trujillo, un colombiano paisa que estuvo viajando por el mundo 1310 días. Santiago, gracias por haber estado con nosotros y éxitos con el lanzamiento de tu libro. Muchas gracias a usted.